Bendiciones, bendiciones, bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, donde quiera que se encuentren. Que en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Bueno, venimos con este tema de la serpiente de bronce que se levantó en el desierto y vamos a leer su contexto para darnos cuenta por qué y para qué fue levantada esta serpiente. Así que sin más preámbulo vamos a leer la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: dice la palabra de Dios del versículo 4 en adelante, capítulo 21 de Números, dice así: después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y mucho pueblo de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor, o Adonai, y contra ti. Ruégale a él que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba, oiga bien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por una nueva oportunidad de vida que nos das, y porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Padre bendito, me deposito en el hueco de tu mano, y todo lo que yo diga que no sea de ofensa para nadie que pueda escuchar esta meditación o esta enseñanza, y que seas tú también hablando a mi mente y a mi boca y a mi corazón a través del poder del Espíritu Santo para hablar la verdad de tu palabra. Así que desde ya, Señor, me deposito en tu mano, y que seas tú el que me dirijas desde el principio hasta el final a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, es bien importante cuando nosotros aprendemos de la Biblia, hablamos de la Biblia, enseñamos y predicamos de la Biblia. Porque eso es algo bien importante, porque para todo hijo de Dios la palabra tiene un significado muy especial, y es el significado espiritual. Por eso digo, es bien importante que nosotros conozcamos lo que la Biblia nos enseña, no solamente un versículo, sino leer todo un contexto, porque esto tiene un contexto, ya lo vamos a ver el por qué. Porque aquí estamos hablando nosotros de esta serpiente que se levantó en el desierto. ¿Por causa de qué? Por causa de la murmuración, por causa de hablar en contra del Señor, porque por eso hemos leído el contexto, ¿verdad? Que los israelitas, cuando en el versículo 5 dice, y comenzaron a protestar contra Dios, le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para darnos muerte en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos cansados de esta comida desabrida. El maná, solo imagínense cómo estaban llamando al maná, una comida desabrida. O sea, de que muchas veces nosotros, como humanos, siempre queremos lo mejor, pero a veces no nos preocupamos o no nos esmeramos para ir mejorando cada día, ¿verdad? Entonces, en este sentido es que por esa causa el Señor manda la serpiente, y así fue como las serpientes venenosas comenzaron a morder al pueblo, y la gente que era mordida se moría, y dice que fueron muchos. Bueno, por ahí hay un número como más de 40,000 personas que murieron, israelitas. ¿Por qué? Por
por el desacato que estaban haciendo en contra de nuestro padre y en contra de Moisés, su siervo. Entonces, por eso, cuando vieron ellos el problema, la situación, entonces vinieron y qué dijeron ellos. Bueno, entonces, ruégale al Señor. O sea, que todo eso fue para que el pueblo se arrepintiera y pidiera perdón por lo que había hecho, o reconociera su falta de fe, su falta de obediencia, su falta de la dirección que el Señor les había dado a través de Moisés para que llegaran a la tierra prometida. O sea, de que siempre van a haber problemas o dificultades cuando cada uno de nosotros emprendamos alguna tarea, algún propósito para poder ayudar quizás a alguien, e incluyendo pues la enseñanza bíblica, que muchas veces es doloroso hablar de la verdad. Es doloroso cuando yo creo que todo lo que está diciendo la Biblia es mentira. Es doloroso cuando a través de la Biblia, por eso dije, tenemos que hablar de la Biblia, aprender de la Biblia y enseñar de la Biblia y predicar de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que a la que nosotros nos debemos. Digo, como predicadores o como nos querramos llamar. Pero así es. Entonces, viene Moisés y le ora al Señor, ¿verdad? Que por favor hiciera, que ayudara al pueblo, que el pueblo estaba arrepentido. Entonces viene el Señor y le dice que se prepare, pues le dijo, hasta una serpiente ardiente. ¿Qué quiere decir ardiente? Algo que brillara, que relumbrara, ¿verdad? Que tuviera quizás hasta un tipo de destello. ¿Por qué? Porque tenía, al verla hacia arriba, no solamente estaban viendo la serpiente, sino que también estaban viendo aquí, al cielo. Y aquí podríamos, ya vamos a hablar algo al respecto, pero dice una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Mire qué bonito lo que dice esta palabra. Lo dice en la Valera y lo dice en la otra versión. El que miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. O sea que cuando miraban la serpiente hacia arriba, también por ley tenían que ver hacia el cielo, hacia la dirección. Y aquí podemos aplicar algo. Digo aplicar, o una alegoría, porque no está escrito ni lo está diciendo que así es lo que voy a decir. Sin embargo, lo podemos aplicar de la siguiente manera: que la serpiente estaba simbolizando la muerte terrenal, y aquí quizás le podríamos incluir hasta el pecado terrenal, ¿verdad? La muerte terrenal por causa del pecado, o por causa de la desobediencia, por causa de la rebelión, por causa de la murmuración. Porque la serpiente era la que mordía, era venenosa y mordía y mataba. Ahora bien, ¿cómo era posible de que al mirar una serpiente iban a quedar sanos? Pues no era solamente a la serpiente que tenían que ver. ¿Por qué? Porque de lo alto viene la salvación del hombre. La salvación viene. Así que la serpiente, un símbolo de la muerte para el pueblo de Israel por la desobediencia, y también el cielo, el símbolo de donde se encuentra el trono de nuestro Padre Celestial, y que desde allá Él envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero esto ya lo vamos a comprobar a través de la Biblia. Entonces, todo esto tiene un sentido espiritual. El mismo, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, como un acontecimiento histórico, Él con su propia vida vino a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso, también en Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice el 15: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué decía? Porque en realidad esto incluso se convirtió en una idolatría para Israel. ¿Por qué razón? Porque en el segundo libro de Reyes, del capítulo 1 en adelante, 18, perdón, del capítulo 18 del segundo libro de Reyes, habla de un rey dice el 1:
En el tercer año, Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y el nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. ¿Qué significa la palabra Nehustán? Significa un pedazo de bronce e incluso un ídolo. Ese es el significado que tiene esta palabra. Ahora, después de que ellos fueron sanados por las mordeduras de la serpiente, porque los mordían y miraban a la serpiente, pero también miraban hacia el cielo, de donde para todo el mundo viene la esperanza de la salvación, porque nuestro Padre Celestial envió a su Hijo a morir por nosotros por el pecado. Entonces, por eso, aquí podemos ver, ahora podemos preguntarnos, y este es el meollo de muchas de las situaciones cuando nosotros creemos que al Señor le agrada la idolatría, que por esta causa para muchos aquí nació la idolatría, pero la idolatría viene de tiempos más antiguos. Sin embargo, aquí podemos darnos cuenta de que al darse cuenta del error, de la situación que estaban viviendo los israelitas, quemándole incienso, quizás venerándola, porque aquí es algo bien bonito, decía yo, cuando decía que con solo mirar, no dice venerar, no dice quemar incienso, no dice prenderle una candela, no dice absolutamente nada. Y como por eso estamos hablando de la verdad de la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Cualquier Biblia que nosotros queramos leer, si le ponemos el sentido a la palabra, es la verdad que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. Entonces, a mí me pudiera haber parecido, si yo fuera un religioso, yo diría, no, si la idolatría el Señor le gusta. No, aquí prácticamente estamos viendo que no. ¿Por qué? Porque el Señor no le gusta la competencia. A nuestro Padre Celestial no le gusta la competencia, ni mucho menos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios y Él es el único que merece toda honra, toda gloria y adoración. Por eso es bien importante cuando nosotros entendemos que Él gobierna el cielo. Por eso en la oración cuando dice, ¿verdad?, que les dijo, enséñanos a orar, que Él gobierna en el cielo y gobierna en la tierra, si hace su voluntad allá y si hace su voluntad aquí. Ahora, como el hombre no quiere someterse a Él, entonces el hombre quiere hacer su propia voluntad. Pero aquí está claro que la serpiente fue hecha pedazos, la serpiente de bronce que levantó Moisés allá en el desierto, años después, era objeto de veneración o de adoración. ¿Por qué? Porque dice que le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaron Nehustán. O sea, vamos a ver el pedazo de bronce, vamos a ver al ídolo de la serpiente, y vino este rey hijo de Zacarías, y pues Ezequías, cuando comenzó a reinar, ¿qué pasó? Él recibió la orden del Señor que purificara todo ese entorno. Porque mire, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis no deja de hablar de Jerusalén, no deja hablar de Israel, no deja hablar del principio, cómo sucedió todo esto. Ahora, como dije, yo sé que la verdad muchas veces duele, y si por la verdad mi Señor Jesucristo fue crucificado y yo también voy a ser fusilado, bendito sea mi Cristo, pero no me puedo callar a la verdad, no me puedo callar y aceptar la mentira, porque la mentira es algo que al Señor no le agrada, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, dice en Apocalipsis 21:8. Entonces, como aquí dije, vamos a ver el contexto para poder entender todo esto y no hablar un pretexto. Ahora vamos a leer lo que dice en el capítulo 3
de Juan, que dice, fíjese bien, aquí estamos hablando, el capítulo 3 habla del encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Que Nicodemo, siendo un religioso, siendo un maestro de Israel, no sabía entender lo espiritual. Ahora, y si no lo entendió él, ¿cómo lo vamos a entender muchos de nosotros si no le ponemos el interés correspondiente? Porque el Señor le dice, dice el versículo 8, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo. Muchos conocemos de la Biblia, pero no hemos nacido de nuevo. Y por eso es que muchos refutamos la palabra, ignoramos la palabra, creemos que cuando hablamos de la verdad, por eso dije que la verdad a veces incomoda. Y si eso es motivo hasta de la muerte, pues bendito sea nuestro Señor Jesucristo. O si por decir la verdad le voy a caer mal a cualquiera, no me importa. ¿Por qué razón? Porque me interesa hablar de la verdad, decir la verdad, escudriñar la verdad de la palabra, porque el mismo Jesús lo ha dicho. Escudriñenla. Pero no lo queremos hacer. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo se puede nacer de nuevo y haciendo un viejo? Y le dice, y le responde Jesús del versículo 10 en adelante. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo te la llevas de gran sabiondo y no sabes nada? Que no entendés lo espiritual. Claro, es que lo espiritual es una cosa y lo material y lo carnal es otra. Y luego dice el 11, de cierto te digo, que de lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no reciben nuestro testimonio. ¿Quién quiso recibir el testimonio de Jesús? Nadie. Pero hay algo bien importante, que cuando dice, de lo que sabemos, hablamos y testificamos. Y dice el 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Claramente lo dice este versículo, que el único que subió, que el único que ha bajado del cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y el único que ha subido al cielo es nuestro Señor Jesucristo, nadie más, ¿verdad? Por eso es bien importante ver la gramática y el contexto de la Biblia. Y luego dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Que así como descendió nuestro Señor Jesucristo del cielo por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo también es levantado al cielo, y todo esto lo dice la Biblia. Por eso decía que toda pregunta que nosotros querramos que nos contesten está en la Biblia. Y luego dice, aquí está, ahora estamos viendo que el paralelismo espiritual que hay entre la serpiente de Moisés en el desierto y la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De dónde vino la salvación? Del cielo. Entonces, ¿a dónde tenía que ver el pueblo de Israel en su rebelión en el desierto? A la serpiente, pero de una vez estaban viendo el cielo. ¿Por qué? Porque lo pusieron en alto, lo pusieron en una vara, un horcón, un poste, como le queramos llamar. Entonces, y ahí pusieron la serpiente. Entonces, por decirlo así, si todos llegaban a donde estaba la base del poste, del palo, de la serpiente, de la vara, donde la serpiente estaba, por ley tenían que ver hacia arriba. Es como ahora. Ahora, cuando nos pasa algo, todos decimos, ay, Dios mío bendito, estamos viendo al cielo. Ay, Señor, ayúdame, ¿verdad? O alguien se santa y dice, ay, Dios mío. Pues, automáticamente el hombre que está viendo el cielo. Y nosotros vemos al cielo y aquí no hay una serpiente. O sea, ya no hay ningún ídolo. Por eso fue destruido el ídolo que más tarde, o sea, que la serpiente más tarde se convirtió en ídolo y fue derribado, fue hecho pedazos, como dice ahí, fue destruido. ¿Para qué? Para evitar la idolatría. Así que mis queridos hermanos, mis queridos amigos, espero que todo lo que estamos viendo, porque en realidad el veneno de la serpiente se puede tipificar como el pecado que ellos habían cometido. Ahora, la mirada de fe, los israelitas
debían mirar a la serpiente levantada para sanar. De igual forma, la persona debe mirar a Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para recibir salvación. Y aquí estamos viendo el peligro de la idolatría. ¿Por qué? El error que cometió Israel fue que llevó a Ezequías a destruir en el capítulo 18 de Segundo de Reyes a la serpiente que fue adorado, que fue adorada como el objeto que Dios usó en el pasado en lugar de adorar al Dios que los había sanado. O sea, mire cómo cambia la situación. Por eso le digo, el peligro de la idolatría, porque ponemos la mirada en el objeto, en lo que el hombre ha hecho, o incluso ponemos la fe en el mismo hombre en vez de poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Romanos también habla al respecto, que todo aquel que le da la gloria a los animales, que le da la gloria a todos los objetos que el hombre hace, y se le da la gloria al mismo hombre, dice que va a recibir su retribución. Así que, mis hermanos, espero pues que esto no sea de controversia, sino que cada uno de nosotros aprendamos de la Biblia y aprendamos a tener fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede salvar y llevar a la patria celestial. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú, por favor, obrando en la mente y en el corazón de cada uno de aquellos hombres y mujeres que aún no te han reconocido como Salvador personal o que están dudando todavía de tu palabra, que toques sus mentes y sus corazones y les hagas sentir que tú eres la verdad, que tú nos has salvado para darnos la oportunidad de estar contigo y que asimismo debemos de reconocerte como nuestro único y Salvador personal. Y si usted quiere, puede repetir esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de su presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a entrar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Pasen un buen día, muchas bendiciones y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, donde quiera que se encuentren.